Bien, saludamos a los que están en YouTube, que Dios les bendiga grandemente y deseamos que el Señor le esté alcanzando su gracia porque hoy ya hemos hecho la introducción del tema, pero vamos a repasar esa introducción y vamos a continuar el tema. Considero que es un tema de gran importancia, de gran necesidad de concientizarnos y saber que detrás de esta situación, de lo que pasamos, está Dios trabajando y nosotros simplemente estamos en el trato de Dios. ¿Y de qué tema vamos a hablar? El quebrantamiento. El quebrantamiento. Lo encontramos el quebrantamiento prácticamente en toda la Biblia, en toda la Biblia. Vemos hombres de Dios que han sido quebrantados. Si usted quiere ser una persona útil, quiere que Dios le bendiga, de que Dios le use, usted tiene que pasar por el camino del quebrantamiento. Si usted quiere ser una persona de bendición a la sociedad, tiene que pasar por el quebrantamiento. Muchos de los hombres de Dios pasaron por quebrantamiento. Podríamos mencionar a David. David era una persona que pasó por el quebrantamiento. Él fue quebrantado por muchos años en su vida. Muchos años, a tal punto que llegó a decir en el Salmo 6, dice: yo riego mi cama con lágrimas, inundo mi cama con lágrimas. Él estaba en un lloro continuo, en un clamor continuo. Él derramaba lágrimas al Señor. El profeta Jeremías pasó por el quebrantamiento que le llegó a decir: Dios, yo no predico más, no aguanto más. Es muy grande esta lucha, muy grande. Y es allí donde tenemos que tener toda la entrega total a Dios. Ya vamos a decorrer algunos personajes en la Biblia. Pero ¿qué es el quebrantamiento? Vamos a mirar un versículo y vamos a ver qué es realmente el quebrantamiento. ¿Qué es lo que la Biblia me está diciendo sobre el quebrantamiento? Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 24. Vamos a tomar este texto y vamos a tratar de explicar qué es el quebrantamiento. Dice 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, no solamente cae en la tierra, sino que también muere. Si no cae en tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Mucho fruto. El Señor estaba hablando de Él mismo, que tenía que bajar a lo profundo de la tierra y tener el gran quebrantamiento para traer vida. Para traer vida, y por eso dice: si este grano de trigo, Cristo, no muere, no va a poder llevar fruto, pero cuando caiga en tierra y muera, llevará mucho fruto. El quebrantamiento es la eliminación, el desaparecer todo lo que pertenece a mi alma. Todo lo que pertenece a mi ego, a mi yo, a mis pensamientos, a mis emociones, a mi voluntad. Eso es el quebrantamiento, cuando Dios tiene el poder, o le doy la autoridad y el poder para que Él pueda quebrar mi orgullo, quebrar mis buenas intenciones, pueda quebrar mi religiosidad, pueda quebrar ese hombre de religión y que pueda fluir el Espíritu de Dios, porque en la simiente la vida está dentro de la cáscara. Y la simiente de la vida de Dios está dentro de nosotros, pero tiene que ser quebrada porque está dentro del alma. Y tiene que ser quebrada todos mis pensamientos,
todas mis buenas intenciones. Y que todo esto, mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad, esté bajo la dirección del Espíritu. Entonces yo, estudiando este tema, me hice esta pregunta. ¿Algún momento en mi ministerio actué yo o el Espíritu de Dios? Y tengo que decirle que muchas veces, no pocas, muchas veces, actuó con mi inteligencia, actué en mi emoción, pero no era Dios quien me estaba dirigiendo. No era el Espíritu de Dios, es mi manera de ver las cosas, es mis pensamientos, y a la larga vi los fracasos, los golpes, las luchas. Entonces, ¿qué Dios quiere? Dios quiere un hombre, una mujer totalmente quebrada. Totalmente quebrada. Yo elaboré una frase muy pequeña, pero dice esto: el quebrantamiento es la humillación dolorosa. Es hasta que no queda nada de nosotros mismos. El quebrantamiento es la humillación, pero profundamente bien dolorosa. Es hasta que no queda nada de mí mismo, de tú mismo. Nada, no queda ni siquiera una pequeña resaca, ni lo mínimo, para servir a Dios. Porque todo lo que yo pueda aportar con mi mente, con mis emociones, con mi inteligencia, no sirve para nada para Dios. Es el Espíritu de Dios en esa comunión directa con el cielo quien me dirige. Aquí no vale nada lo humano. Yo puedo tener lleno de títulos, pero para Dios no sirve para nada. No sirve para la obra de Dios. Yo tengo que estar totalmente muerto. Muerto en mis pensamientos, en mis emociones, en mis acciones. Es donde yo le doy lugar a la gran obra de Dios. Si yo estoy quebrantado y vivo en el quebrantamiento de Dios, el quebrantamiento debe ser una vida, no una experiencia. Es una manera de vivir, no una experiencia en algún momento de la vida. Es continuo, permanente. Pero si yo estoy quebrantado, lo que usted va a ver en cada una de las personas quebrantadas, va a usted ver la gloria, la presencia, la plenitud de Dios. Pero en una persona no quebrantada, usted va a ver sus hilachas humanas, su ego humano, su orgullo humano, su soberbia humana, sus caprichos, sus intenciones humanas que no aprovecha para nada en la obra de Dios. Y quiero decirle que yo llegué a esta conclusión, que en la vida de la iglesia, sea cualquiera, estoy refiriéndome a una iglesia local, sea cualquiera que fuera, está llena de personas trabajando en el ego. Varios y varias personas, pastores, obreros, ministros, nunca han llegado al verdadero quebrantamiento. Simplemente trabajan en su inteligencia y en su voluntad humana. Y esto a la larga trae problemas. No solamente los que predican, sino también los que ejercen algún ministerio en la enseñanza, en la predicación, en la alabanza, en la música y en el canto. Personas que nunca han sido quebrantadas. Nunca tuvieron ese encuentro precioso donde estoy totalmente quebrado. Y ahora, ¿cómo Dios usa ese quebrantamiento? Dios usa ese quebrantamiento a través de los problemas, a través de las luchas, a través de las cosas imposibles que me perjudican en mi manera de ver,
me traen perjuicio y tengo que humillarme ante Dios y pedir misericordia. Dame gracia, dame la capacidad, dame Señor, porque no puedo más. Ese es el problema. Y cuando Dios te mete en algún problema, cuando Dios te mete en alguna necesidad, cuando Dios te mete en alguna lucha, es porque Dios te quiere quebrar. Quieres que dependa absolutamente de Él. Eso es el quebrantamiento, eso es el quebrar. Entonces, en esta noche, yo quiero compartir con ustedes el tema: Dios quiere que nuestra vida sea quebrantada. Dios quiere que mi vida sea quebrantada. Si mi vida no está quebrantada, en cualquier lucha yo dejo todo. Yo no canto más, yo no predico más, yo no hago más nada. Esa es una persona que no llegó al quebrantamiento. No lleva la obra de Dios en su espíritu, la está llevando en la mente o en la emoción. ¿Y por qué la mente y la emoción? ¿Por qué? Porque si todos me aplauden, si todos me dicen que estoy bien, marcho. Pero el día que alguien se pone en mi contra, alguien que me critica, alguien que me dice está mal, ay, me enojo y dejo todo. Eso es llevarlo en el alma. Llevarlo en el alma. Eso es no estar quebrantado, no haber experimentado el quebranto de Dios. Pero cuando estamos quebrantados, el ego desaparece. Yo ya no soy más importante, es Dios importante. Y en algún momento vamos a hablar del quebrantamiento del apóstol Pablo. Un momento vamos a hablar, pero más adelante, cómo Dios lo quebró y cómo él se identificaba primero como apóstol y después dice, soy un abortivo. En la medida que iba creciendo espiritualmente, iba mirando su capacidad. Entonces él se presenta como un apóstol. Él era un apóstol, pero él se presentaba apóstol. Pero después dijo, no, yo soy un abortivo. Cuando llegamos a madurar, nos vamos dando cuenta que somos lo que somos por la gran misericordia de Dios, la gran bondad de Dios. Usted está ejerciendo algún ministerio, es por la bondad de Dios. No porque usted es inteligente, no porque usted tiene capacidad, no porque sea alguien importante, sino por la gran voluntad divina que Dios lo llamó. Entonces Dios quiere quebrantarnos y Dios quiere usar personas quebrantadas. Entonces, vamos a ir a la primer tópico. Voy a dividirlo en 4 tópicos. Espero que sepa entenderme acá. 4 tópicos, pero quiero llegar en el último tópico, en el cuarto. Quiero que lleguemos al cuarto tópico y observemos qué tengo que hacer o qué tengo que creer cuando estoy en el proceso del quebrantamiento. Entonces, en primer lugar, esto no se logra, o sea, el quebrantamiento, no se logra si no hay comunión con Dios. Si tú no mantienes la comunión con Dios, nunca vas a llegar al quebrantamiento. Porque el ego va a estar vivo, el ego va a trabajar. Acuérdese el texto de Hebreos 4:12. Dice que la palabra de Dios es viva. Mire lo que dice, es. No es que contiene, es. Hay una gran diferencia entre contener y ser o es. Yo no tengo vida por mí mismo. El Señor me da vida. Yo no soy amor, el Señor es amor. Dios me coloca amor. El Señor es paz, pero yo no soy paz, Él me da la paz. Entonces todas estas cosas son adquiridas en la bondad de Dios. Yo no lo tengo, Dios lo deposita en mi vida. Entonces yo tengo que desaparecer. Ahora, quiero leerles en el Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, 17.
Dios quiera que nos haga comprender la inmensidad de lo que es el quebrantamiento, lo que es realmente estar quebrado delante de Dios. Moisés estuvo quebrado. Moisés se quebró por las muchas luchas, las muchas pruebas. Dice, Señor, este pueblo me va a matar, es imposible. Es imposible, ya no aguanto más. Dios vino a su auxilio siempre, siempre, constantemente. Noten usted la diferencia, ya que le estoy hablando de Moisés. Un Moisés no quebrantado, un Moisés no quebrantado. Cuando él agarra al egipcio, ¿qué hace con el egipcio? Lo mata y trata de cubrir su pecado, lo tapa. Esa es una persona no quebrantada. Pero después de llevarlo para el desierto 40 años, allí Dios trató con él. 40 años Dios trata con él. Bueno, yo no te necesito así, Moisés. Yo no necesito hombre orgulloso, hombres violentos, hombres que tomen las medidas que él cree conveniente. No, yo eso no lo uso. Entonces Dios los llevó 40 años al desierto. Algunos estarán en el desierto y otros ya irán camino para el desierto. No se preocupe. Si usted quiere ser útil, Dios te va a llevar para el desierto. No te haga problema. En algún momento el desierto te va a llegar. Te va a llegar. Y entonces cuando luego de estar 40 años en el desierto, ¿qué dice la Biblia? Que Moisés era el hombre más manso. Ahí está el hombre quebrantado. Ahí está el hombre dócil en la voluntad de Dios. Eso es el cambio. Pero vamos a mirar el Salmo 51, 17. El Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios. ¿Cuáles son los sacrificios que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? El espíritu quebrantado. ¿Qué es lo que está diciendo Dios en otras palabras? Se los voy a explicar. Dios no quiere religiosos que vengan con el animalito y acá lo coloquen el animalito y lo mate al animalito en lugar de él. No. Eso no sirve, porque salís de ese lugar, salí de esa experiencia de matar el animal y ¿qué termina? Seguís siendo el mismo. No. Estos son los religiosos. ¿Habrá algún religioso acá? ¿Habrá alguno que aparenta? Oh, yo soy espiritual, yo soy bueno, yo oro, yo canto, yo predico, pero no llegas a Dios. ¿Y qué termina diciendo Dios? Lo que Dios quiere, el espíritu quebrantado, al corazón como. Porque lo que Dios va a tratar cuando trata con nosotros de quebrarnos, nos humilla. Y el orgullo no aparece en nosotros. Entonces Dios tiene la intención de usar hombres y mujeres verdaderamente quebrantados. Y esta es la primer verdad. Esto se logra si estoy en la comunión con el Señor. Ahora, si yo no practico diariamente la comunión con Dios, no oro, no leo la Biblia, voy de vez en cuando a la iglesia, no me comprometo, nunca, jamás vas a tener la gloriosa y sublime experiencia del quebrantamiento. Es lo más sublime. ¿Qué pasa cuando no somos quebrantados? ¿Qué pasa cuando no somos quebrantados? Actuamos en nuestro ego. Actuamos en nuestro ego, en nuestro orgullo. Vamos a ver a un hombre, a un profeta actuando en su ego. Vamos a verlo. Jonás, capítulo 1. Ahí actuando en su ego. Entonces Dios, ¿qué tiene que hacer? Quebrarlo, quebrantarlo. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Él era un profeta, oiga, no era cualquier persona, era un profeta. Y mire lo que hace en Jonás 1:1 hasta el versículo 3. Y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Y Jonás se levantó para... Entonces, el que no está quebrado, ¿qué pasa? Va para el lado contrario de Dios. Él va por su camino. Y yo hago lo que yo quiero y yo hago lo que me parece y nada más. No importa lo que diga Dios, esa persona precisa un quebrantamiento. ¿O no lo hay en la iglesia esas personas? Alguien a mí me lo dijo ya hace algunos años, no importa dónde ni nada, pero alguien me dijo, usted dice la verdad y es verdad, pero nosotros vamos a hacer lo que queremos. Eso es el ego. Eso es aquel corazón no quebrantado. No está quebrantado. Entonces esas personas no pueden tener experiencias con Dios. Versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendiendo a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando el pasaje, entró en ella para irse con Helio a Tarsis. ¿Cómo? Y hay muchos que se escapan. Hay muchos que se van de Dios. Hay muchos que no quieren que Dios los trate. Hay muchos que no quieren someterse al quebrantamiento de Dios. Siempre tienen una excusa. Siempre tienen un pretexto. Pero Dios en su misericordia le da una segunda oportunidad a Jonás. Una segunda. Y mire lo que dice en el capítulo 2, versículo 3. Dios lo llevó a la profundidad del mar y allí Dios trató con él. Espero que usted no tenga que tener ese trato con Dios o Dios contigo. Dios tuvo que tratar con Jonás. Y Dios dice, allí dice Jonás 2:3, y dijo, desde mi angustia. Ahí está lindo. Eso es bueno. Cuando llega la angustia al alma, cuando llega la angustia donde no tengo salida, donde no tengo a dónde acudir, no tengo nada ni nadie, y estoy yo y Dios. Yo y Dios. Allí él dice, desde mi angustia clamé a Adonai, el que me respondió, desde el seno de Seol grité, y tú oíste mi voz. Tal vez no sea la misma versión, porque la versión que leí es Corona de Jerusalén, es otra versión. ¿Qué hizo Jonás? Desde el seno, del centro del Seol. Acá hay una parte teológica. No nos dice mucho la Biblia, pero acá nos dice desde el seno del Seol. Hay muchos comentaristas dicen que Dios lo resucitó porque murió, porque el Seol es la muerte. Y entonces desde el seno del Seol, desde la misma muerte, grité, Dios, ten misericordia de mí. Oh, qué grande es Dios, qué oportunidad Dios nos da. Pero lo importante es obedecer a Dios, permitirle que Él trabaje y que quite todas las escorias en nuestra propia vida. En segundo lugar, Dios trata con nuestra vieja naturaleza. ¿Hay alguno que tiene alguna cosa de la vieja naturaleza? Me miran sorprendido, usted dirá, ¿tengo alguna o no tengo alguna? Tendría que preguntarle a su cónyuge, ¿no? Y todos traemos alguna vieja naturaleza. Alguna cosita que todavía está viva en nosotros. Alguna cosita que está viva en mí también y que necesita Dios quebrarla. Déjenme leerles, por favor, un pequeño librito que en esta semana, por casualidad, alguien lo mencionó y lo busqué y lo encontré, que dice, el título es El perfil de tres monarcas. El perfil de tres monarcas. Habla de David, habla de Saúl y de Absalón.
los tres perfiles del monarca. Y en el capítulo 5 dice lo siguiente: Dios tiene una universidad, esa escuela pequeña, es una escuela pequeña, pero poco se inscriben, todavía menos se gradúan, mucho menos, muy pocos en realidad. Dios tiene esta pequeña escuela porque no tiene hombres quebrados de corazón. Dios tiene esta escuela porque no tiene hombres quebrados de corazón. Más bien tienen otro tipo de hombres. Tienen hombres que afirman ser autoridad de Dios. Ser autoridad de Dios. Y no lo son. Hombres que dicen estar quebrantados de corazón y no están. Tiene hombres que son autoridad de Dios, pero su insensato, o sea, su insensatez de corazón no quebrado, él posee tristemente una mezcla entre el orgullo y el quebrantamiento, pero no son libres totalmente. Como usted pudiera suponer, es a menudo el gobernante que no quebrantado de corazón, a quien sobremaneramente escoge en ocasiones la aflicción. No escoge la aflicción, porque está hablando de los gobernantes. Por eso usa el término. Yo pondría el líder de Dios. Entonces, estar en la escuela de Dios no es una escuela muy buena, porque allí tenemos que pasar y tenemos que graduarnos en la universidad. Y para graduarnos en la universidad de Dios, tengo que pasar por el quebranto. Y cuando viene el quebranto, una de las cosas típicas del ser humano, culpa al otro. Yo estoy así por él. Yo estoy así por él. Siempre culpa al otro. Él nunca ha cometido error, nunca se equivocó. Estas nunca van a ser quebrantadas, esas personas, porque siempre tienen a alguien a quien culpar. Pero ellos son perfectos y para Dios no lo hay, no lo hay. Entonces, en segundo lugar, Dios trata con nuestra vieja naturaleza, con nuestra vieja naturaleza. Y esto dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. Entonces lo que yo estoy viviendo no es mi carne, no soy yo, es Cristo. Cristo. Ahora la tercera cosa, en tercer lugar, el quebrantamiento es someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Someter mi voluntad. Mire lo que dice Juan 5:30. Juan 5:30. Dice así Jesús: no puedo hacer nada por mí mismo. Yo no puedo. Oiga esta expresión, Mediten esta expresión. No puedo. Porque él tenía la naturaleza del sometimiento a la voluntad de Dios. Por eso no puedo. No es que él no quería hacer. No puedo. Es imposible. No puedo. Piensa en esa expresión. No puedo hacer nada por mí mismo. Yo, mi naturaleza, no puedo inclinarse a esa, no puedo, porque soy un ser espiritual totalmente. Eso es tremendo lo que Jesús dice. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. ¿Y cuánto pelean por su voluntad? Y así hay que hacer, así, y nada más, y yo doy la última palabra. ¿Cuánto hay en la iglesia así? Son esas personas que su
que su quebrantamiento está lejos. Y el quebrantamiento es someter mi voluntad. Y sigue diciendo, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La del Padre. Si empezamos a ver las muchas divisiones de la iglesia, las muchas divisiones, ni cerca está el diablo. Son nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Y por eso peleamos, y ni siquiera se pelean por doctrinas, se pelean por cargo, por apariciones, por nombre. Son pecados carnales, porque su ego no está muerto. Y ahí los orgullosos, los soberbios, aunque nunca van a reconocer, se pelean entre sí, pero es el que no ha experimentado el quebrantamiento. Pero Dios se vale de hombres y mujeres quebrantadas. Ya vamos a hablar de los hombres y las mujeres quebrantadas. ¿Tendríamos de qué gloriarnos? Claro que sí, muchas cosas. Pablo tenía mucho de qué gloriarse. No voy a leer el texto porque se va a ir largo el mensaje, pero Pablo tenía mucho que gloriarse. Y allá lo menciona en Filipenses, ya en el capítulo 3. Y dice, yo soy judío, soy hebreo de hebreo, soy de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día. Y para más soy un perseguidor de la iglesia. ¿Quién me va a ganar? Soy el mejor. Soy el más grande. ¿Y qué sigue diciendo Pablo? Pero todo esto, lo que era para mí ganancia, terminó siendo pérdida. ¿A qué te aferras? ¿A la pérdida o a la ganancia? Te aferras. Entonces dijo, todo lo tengo como pérdida. Y todo lo he perdido para ganar a Cristo. Entonces en la primera parte del capítulo 3 de Filipenses, es el hombre que no es quebrado. Pero en la segunda parte de Filipenses capítulo 3, es el hombre quebrantado. Es el hombre que reconoce, y dice en Filipenses 3:12, dice, no es que yo haya alcanzado la perfección, sino que prosigo por lograr aquello a lo cual he sido asido. ¿Qué está diciendo? En la primera parte yo logré todo esto, yo lo tengo todo esto, pero luego se da cuenta, lo tengo como pérdida, pero la carrera ahora cambia, estoy quebrantado, estoy sirviendo a Dios, no lo logré todavía, prosigo la meta. Está entendiendo las dos caras de la misma persona, las dos caras, lo logré, hice esto, hice aquello, tengo de qué gloriarme. Pero después cuando él llega al quebrantamiento, Dios lo trata, Dios trata personalmente y tiene que tratar duro. Por eso le dice a Ananías, Ananías, ve allá a la calle derecha, está ahí un tal Saulo que ora, pero le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. ¿Por qué? Porque tenía que quebrarlo. Había que quebrarlo, era muy útil, pero había que quebrarlo. Usted también es útil, pero ¿qué tiene que hacer Dios contigo? No lo diga tan fuerte. Tiene que quebrarlo. Tiene que humillarnos, desaparecer todo lo humano y depender de la misericordia y de la gloriosa bondad de Dios. Y la cuarta, debo estar convencido en el dolor del quebranto. Espera un poco. Debo estar convencido en el dolor del quebranto. Hay momentos cuando Dios nos está quebrando. Hay muchos tipos de quebrantamiento, un proceso que Dios lleva. Hay un proceso, y en ese proceso ahí no hay voz de Dios, ahí no hay poder de Dios, no hay acción de Dios. Y yo quiero tomarme, hermanos, en esta noche 4 cosas en el proceso del quebrantamiento y de la glorificación del Señor en Juan 11. ¿Qué dice ahí?
en Juan 11 tenemos la resurrección de Lázaro. Entonces, las hermanas de Lázaro, Marta y María, estaban pasando un proceso durísimo. Y yo quiero que miren cómo Dios trata esta situación. Y quiero que observemos cómo Dios trató a estas dos mujeres y cómo Dios trata con nosotros, si no es igual. En el inicio del capítulo 11 mandan a llamar al Señor y le dice este mensaje: el que tú amas está enfermo. Esto es llamativo por empezar. ¿Por qué llamativo? No dice Lázaro está enfermo, al que tú amas está enfermo. Esto ya era suficiente para Jesús saber quién era. Era Lázaro. Él era el amigo de la familia. Él estaba continuamente, por eso le dice, el que tú amas está enfermo. El Señor Jesús no solamente que no fue, sino que ni siquiera le mandó un mensaje. Para un judío en aquel tiempo sería la peor deshonra. Y mayormente un amigo de la familia no viene y no manda un mensaje y ni siquiera fue al sepelio. La peor vergüenza, la peor denigración. Así Jesús lo trató. ¿Cómo te trata a ti? Pero ¿sabe qué hay detrás de todo esto? Silencio. Silencio del Señor. Jesús no habla. Jesús no actúa. El silencio del Señor. Y cuando Dios nos quebranta, ¿qué hace Dios? Guarda silencio. Y tú oras 1 mes, 2 meses, y ya no tienes fuerza, y el silencio de Dios. Ya viene la muerte y el silencio de Dios. Ya está enterrado 4 días, peor de lo peor, porque la creencia romana era, ellos creían que el espíritu de una persona estaba durante 3 días, después de partir, 3 días alrededor del cuerpo. Después del 4.º día no hay más esperanza. Hasta en eso Jesús llegó tarde. Jesús llega tarde. Ahora mire esa reacción de Cristo. Pero aquí tenemos que mirar el contexto. Porque Él dice, Jesús dice, esto no es para muerte. Esto para que el Padre sea glorificado. ¿Qué te está haciendo Dios contigo? ¿Está guardando silencio? ¿No responde? Te está quebrando. ¿Y para qué te quiebra? Para que Dios sea glorificado. Claro, yo sé que es difícil asimilar esto. Sí, hermano, adelante, sí, pero vos no está en mi lugar. Hermano, sí, no, pero no está en mi lugar. Pero Dios está tratando contigo. Ahora yo quiero que observemos. Observemos aquí 4 cosas. 4 cosas importantes. Primero, el primero, escuche por favor esto. Y eso es una lucha que tenemos. Cuando estoy en esas pruebas, primero, 1, nunca crea que Dios dejó de amarte. Aunque Dios guarde silencio, Dios te ama. Y eso lo dice en Juan 11:13. Enviaron pues las hermanas para decir, Jesús, el Señor, al Señor, he aquí el que amas. ¿Qué quiere decir? Que nunca lo dejó de amar. Ni antes ni después. Ni en las pruebas ni cuando no hay prueba. Primera cosa, cuando estés pasando en ese trato de Dios, no te olvides. Dios te ama. Y Dios sigue amándote. Él nunca deja de amarte. En segundo lugar, nunca debes perder la fe. Sí, muchas veces perdemos la fe ahí.
¿Y cómo te sientes? Un miserable. ¿Cómo te sientes? La peor basura. ¿Cómo te sientes? Que no sirvo para nada. ¿O no te sentiste así? Claro, no, todo. Entonces ahí donde tú empiezas a perder la fe. Empieza a perder la fe. Yo no sirvo para nada, no soy inútil, soy un inservible. Dios ya no me ama más, Dios no me responde. No pierda la fe. Dios está tratando contigo. Dios está tratando con tu vida. Y el Señor tiene que tratar con el concepto errado de teología que tenía Marta. El Señor va a hablar con Marta y va a hablar con María. Y con las dos tienen el mismo concepto. Si hubiese estado, mi hermano no hubiese muerto. Si hubiese estado. Pero el Señor trata de dos maneras diferentes con ella. A una la va a ubicar en la teología correcta y a la otra en la acción correcta. Le voy a dar una pequeña explicación. Vamos a leer en Juan 11, 21, 22 y 23. Mire lo que dice Juan 11, 21. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora, escuche, mire lo que ella dice, sé ahora que todo lo que pidieres a Dios, Dios te lo dará. Dios te lo va a dar. Ahora, versículo 23. Jesús le dijo: tu hermano, ¿qué va a ocurrir? ¿Y cuándo va a resucitar según ella? En el día postrero. No, pará. Esto es una teología verdadera. Pero no, yo te estoy diciendo ahora. Y ahí está el problema. Cuando creemos que Dios allá a lo lejos un día Dios va a orar. Y Dios le dice: no, ahora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No perder la fe. En esas horas, primero, Él me sigue amando. 2, no puedo perder la fe. No desubicarnos, no estar en una teología incorrecta. No, el Señor dice: yo estaré con vosotros todos los días. Pero yo no siento nada. Yo me levanté hoy y no sentí que el Señor está conmigo. Ahora, ¿cómo tú te manejas? ¿Por sentimiento o por fe a la palabra? Engañoso es el corazón. Entonces a veces te levantas con una tremenda energía, qué alegría doy, y al otro día, no, eso no. Yo tengo que creerle a la palabra. Y si el Señor me dice que va a estar conmigo todos los días, aunque yo no lo sienta, Él está. Él está y tengo que creerle. Y en tercer lugar, el Señor tiene empatía conmigo o tiene un sentimiento hacia mí. Él siente mi dolor. Aunque yo llore, pero el Señor me dice: tienes que pasar. Tienes que pasar. Tengo que permitir que pases esas horas duras. Tengo que permitirlo. Versículo 32 del capítulo 11 al 35. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubiese estado aquí. Nuevamente la otra hermana dice lo mismo: no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces, al verle llorando, y a los judíos que les acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusieron? Y le dijeron: Señor, ven y ve. ¿Y qué hizo Jesús? Lloró. Ahora, ¿por qué Jesús lloró? ¿Por qué Jesús lloró? Creo que realmente el Señor lloró por sentir el dolor que tanto Marta y María sentía.
Y el Señor fue conmovido en su espíritu, no en su emoción, en el espíritu fue conmovido. Y Dios en su espíritu se conmueve ante tus lágrimas, ante tus problemas. Él te entiende. Por eso dice aquel que fue sin pecado, pero Él nos entiende, nos ayuda y nos auxilia. Entonces, ¿qué tengo que tener? ¿O qué tiene el Señor conmigo? Él siente lo que yo siento. La cuarta cosa en esta misma historia, Él dice la palabra y todo cambia, de la muerte a la vida. Entonces Jesús dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y Él llamó a Lázaro, sal fuera. Y desde la más profunda angustia de la lágrima hasta la más gloriosa alegría, Dios lo cambió en un instante. ¿Dios puede cambiar tu situación? Claro que sí. Hermanos, muchas veces nosotros le pedimos a Dios por alguna cosa, pero Dios actúa en nosotros porque Él quiere actuar en nosotros. Y le quiero explicar lo que quiero decirle. Nosotros miramos la situación y queremos que Dios cambie la situación y no la cambia. ¿Por qué no la cambia? Porque la situación es temporaria y lo que Él quiere es tratar conmigo, no con la situación. Y cuando Él trata conmigo, me da otra posición, me da otro concepto y me da la eternidad. Por eso muchas veces Dios no nos responde inmediatamente, porque tú quieres eso que estás pasando, pero Dios quiere a ti, en ti quiere glorificarse, no en tu situación, porque muchas veces Dios permitió la situación y se glorificó después, pero te permitió que entre en la situación. Y si no, mira a José. El Señor podía librarlo, pero Dios no lo permitió. En la calumnia José lo llevó a la cárcel y Dios no actuó, pero Dios estaba preparando para que José sea un instrumento útil. Y podemos ver a Daniel en el capítulo 6, Dios podía evitar que fuera al pozo de los leones, pero no lo evitó. Pero Dios estuvo con él en el foso de los leones y allí recién se glorificó. Entonces Dios actúa cuando Él lo determina. Cuando Él lo determina. Entonces cuando estés pasando por algún momento duro de tu vida, no culpes al diablo. No culpe a otra persona. Piensa, Dios está tratando contigo, porque alguna cosa quiere sacar de ti. Y quiero finalizar con el versículo 4 del capítulo 11. Y en el versículo 4 dice, oyéndolo Jesús, Él dijo, esta enfermedad no es para muerte. Esta lucha no es para que muera. Este problema no es para que fracase. No. No es para morir. No, para nada. Sino para la gloria de Dios Padre en el Hijo. Dios sea glorificado en ella. ¿Qué Dios quiere hacer a través de tu prueba? Cuando tú dices, estoy orando hace 1 año, 2 años, Dios se quiere glorificar. Estoy orando tantos años. Sí, tranquilo, Dios se va a glorificar. Dios va a actuar en el momento preciso. Por eso Dios está tratando contigo. Dios está tratando y deseamos que aquí en esta iglesia haya gente madura, gente muertas, no vivas, muerta, su ego muerto, su alma muerta, su mente muerta, su emoción muerta, y que no se trate las cosas al nivel humano, sino al nivel espiritual. Vamos a colocarnos de pie.